Hola chicos, bueno, como ya me conocen, soy Kenjerly Murillo, les voy a dar la procuraduría de PNet, entonces bueno, vamos a comenzar. Entonces, general, el sistema tegumentario es el órgano más grande del cuerpo, constituye entre un 15 a un 20% de la superficie corporal. Este tiene funciones como de barrera, con protección de los rayos UVE, las acciones mecánicas, químicas y temperaturas. También provee información inmunológica a través de las células de Langerhans y produce la homeostasis en cuerpo, información sensitiva, las funciones endocrinas y interviene en la extracción. Entonces, la primera capa de la epidermis, que es la más superficial, que es un epitelio estratificado plano cuya función principal es proteger contra las acciones lesivas del medio y la pérdida de líquidos, donde pueden identificarse varios estratos bien definidos. Entonces, desde lo más profundo a la parte más externa, vamos a empezar con la parte más profunda, que es estrato basal. Este es como un resumen general, pero después lo voy a explicar cada uno. Entonces, en estrato basal hay células con actividad mitótica, que son las células madres de la epidermis. Vamos a tener estrato espinoso, que tienen proyecciones cortas que se extienden entre una célula a otra. Tenemos estrato granuloso, que sus células contienen gránulos abundantes que se tiñen con intensidad. Vamos a tener estrato lúcido, que está limitado a la piel gruesa y es considerada una subdivisión de estrato córneo, aunque algunos autores reiteran que no existe como tal esta capa. Y tenemos estrato córneo, que está compuesto por las células queratinizadas. Entonces empezamos por el estrato basal, que son células pequeñas cilíndricas bajas o cúbicas, con un citoplasma escaso y es bastante basófilo y tiene un núcleos muy juntos. También vamos a contener los melanocitos y las células de Merkel. Los melanocitos tienden a ser las células claras y aquí está la melanina, que es el pigmento que este melanocito va a donar en queratinocito. Vamos a tener la capa germinativa, que contiene las células madres a partir de las cuales las nuevas células, que serían los queratinocitos, se originan por división mitótica. La epidermis se une a la dermis a través de los hemidesmosomas. Entonces aquí vamos a ver que es la parte más profunda de la epidermis. Vamos a tener que estar esos núcleos muy juntos, que es bastante basófilo. Y bueno, como le dije, aquí van a estar los melanocitos y las células de Merck. Vamos a tener ahora el estrato espinoso, que va a presentar múltiples evaginaciones citoplasmáticas o espinas, que a esto se le debe su nombre. Entonces, estas van a estar unidas a evaginaciones semejantes de células contiguas por medio de los desmosomas, que se ven como unos puentes intercelulares. Los núcleos también van a estar alargados y en lugar de estar ovoides o redondos. Entonces, vamos a ver que estos van a tener una forma de espina y van a estar unidos por los desmosomas, que son estos puentes intercelulares que se ven entre uno y otro. Entonces, aquí se va a ver bien diferenciado las células de estrato basal a las de estrato espinoso, porque son como más alargadas a comparación de la basal, que estaban muy juntas. Después vamos a tener estrato granuloso, que vamos a tener que los queratinocitos en esta capa contienen muchos gránulos, de allí su nombre, que son gránulos de queratohialina, que más adelante vamos a profundizar. Estos gránulos son muy basófilos y contienen una forma irregular y un tamaño variable con 3 a 5 capas. Entonces, se va a ver que se tienen con intensidad y van a tener ese botón de puntico, que son gránulos de queratohialina. Y tienden a ser más aplanadas. Entonces, les vuelvo a decir, aquí se ve bastante la diferencia entre estrato espinoso a estrato granuloso. Y después vamos a tener estrato córneo. Luego vamos a tener estratos lúcidos, que este es característico nada más en piel gruesa, y como les dije, algunos autores no lo consideran como tal esta capa. Se considera una subdivisión de estrato córneo. Entonces, una zona delgada de fuerte eosinofilia. Vamos a tener núcleos y orgánulos citoplasmáticos se destruyen y desaparecen a medida que las células se llenan gradualmente de queratina. Luego vamos a tener estrato córneo, que tiene varias capas de células planas, queratinizadas y anucleadas, que son muy eosinófilas. Entonces ya ellas no van a tener núcleo, porque como les digo, estas se van a llenar casi por completo de filamentos de queratinas y no van a tener ese núcleo.
Entonces, como le digo, se puede diferenciar claramente lo estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso y estrato córneo como tal. Y esto sería en un caso de una piel gruesa porque hay muchísimo estrato córneo. Entonces, las células de la epidermis. Vamos a tener los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Como le digo, aquí hacemos un pequeño resumen, después se explican cada una por parte. Entonces, los queratinocitos se originan en el estrato basal. Vamos a tener los melanocitos que son encontrados en la membrana basal y su origen es que derivan de las células de la cresta neural. Vamos a tener las células de Langerhans que son más que todo encontradas en el estrato espinoso y las células de Merkel que están en la membrana basal y son células neuroepiteliales. Entonces, los queratinocitos. Ellos, como les dije, se van a originar en el estrato epidérmico basal y entonces abandonar este estrato, ellos van como subiendo por cada estrato y van a realizar dos actividades muy esenciales, que la primera es que se encargan de producir las queratinas, las principales proteínas estructurales heteropoliméricas de la epidermis, y también participa en la formación de la barrera epidérmica contra el agua. Entonces vamos a explicar por parte cómo es este procedimiento. Entonces, vamos a tener primero que en el estrato basal van a contener abundantes ribosomas que participan en la síntesis de queratina, que se van a ensamblar los filamentos de queratina llamados también tonofilamentos o filamentos intermedios. Entonces aquí en el estrato basal donde estoy señalando vamos a tener los ribosomas, aunque se ve muy bien en la imagen, y vamos a tener los filamentos intermedios que son unas rayitas aquí súper leves. La imagen aquí no ayuda, pero en el libro, en el ROP se ven con más claridad. Entonces, aquí estos ribosomas van a participar en esa síntesis de queratina. Luego vamos a pasar a estrato espinoso, que aquí la síntesis del filamento de queratina continúa y ahora se van a agrupar en haces y van a formar unas tonofibrillas. Entonces, aquí también los ribosomas van a empezar a producir unos gránulos de queratohialina, que en sí estos gránulos suelen haber en la célula granulosa, pero ellos empiezan como tal en el estrato espinoso a producir estos gránulos de queratohialina y también van a formar los cuerpos laminales que vienen del aparato de Golgi, que ellos son muy importantes en la barrera epidérmica contra agua. Entonces aquí vamos a ver los granos de queratohialina, vamos a ver los cuerpos laminares que provienen del aparato de Golgi y bueno, okay. Vamos a tener ahora en estrato granular, que sería el de aquí arriba. Entonces, primero vamos a explicar en los cuerpos laminares, que como le dije, ellos provienen del aparato de Golgi. Estos se van a liberar mediante exocitosis, forman unas vesículas y se van a liberar por exocitosis su contenido, que son lípidos y enzimas que contribuyen a una formación de una barrera lipídica, que es esencial para la protección de la piel frente a la pérdida de agua. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en los pacientes quemados, ellos pierden muchos líquidos porque está afectada en las quemaduras esta barrera lipídica. Entonces, vamos a tener también que los gránulos de queratadialina, los vemos aquí arriba, van a contener las proteínas llamadas filadrina, que estas se van a asociar con los tonofilamentos para formar la matriz proteica que va a dar a la estructura de estrato córneo. Entonces, esto como tal ya es estrato córneo. Entonces, esto sería en estrato granular y esto ya sería estrato córneo. Y como le digo, están asociados los filamentos de queratina con la filadrina. Y ellas son los que le van a dar esa estructura, esa matriz proteica. Entonces, simultáneamente, los queratinocitos en esta capa ya van a perder sus núcleos y sus organelos, transformándose en células queratinizadas que forman el estrato córneo, que es la principal barrera protectora de la piel. Ahora vamos a tener los melanocitos, que ellos se encuentran en el estrato basal. Se consideran células dendríticas porque poseen un cuerpo celular redondeado y emite evaginación. Las células dendríticas son como que tienen deditos que suben por entre los queratinocitos y se extienden. Ellos van a producir y secretar la melanina, que es el pigmento de la piel, y se distinguen como unos granos pardos amarillentos que vamos a ver por aquí. Y en condiciones normales,
La melanina en sí solo se encuentra en las prolongaciones y en escasa cantidad porque ellos se lo van entregando a los queratinocitos que están alrededor. Entonces, su origen viene de la célula de la cresta neural que migra hacia el mesénquima de la dermis y se diferencia de melanoblastos. Luego estos migran hacia la unión dermoepidérmica y se diferencian de melanocitos. Entonces, ¿cómo es el proceso? En el rojo está súper explicado paso por paso, pero está como muy extenso, entonces vamos a decirlo de una forma más resumida de esta lámina si la quieren leer más a profundidad, pero lo que nos interesa. Entonces, primero vamos a tener el melanocito, como dijimos, con sus deditos, con la célula dendrítica, sus evaginaciones. Y entonces en el aparato de Golgi se van a crear una vesícula llamada las prelanosomas. Entonces, las prelanosomas van a estar creadas por el aparato de Golgi. Ellas van a través de la oxidación de la tirosina, se van a formar melanosomas, que serían estos números 2 y 3. Ellas van como, se van formando los melanosomas, ya en el número 3 ya están maduros. Entonces, ellos se van a secretar hacia los queratinocitos por fagocitosis. Ves que se van formando esta vesiculita y ellas por fagocitosis se van a migrar se secretan hacia los queratinocitos. Allí, en el queratinocito, se va a degradar este melanosoma y este proceso se llama donación de pigmento. Ellos donan su pigmento a los queratinocitos. Y algo muy interesante es que estos melanosomas que vemos aquí, ellos se van a destruir por los queratinocitos con acumulación sobre los núcleos y ellos van a crear como una sombrilla que van a proteger el ADN nuclear de la radiación ultravioleta. Por eso es importante usar protector solar porque así ayudamos a estos melanocitos y entonces, bueno, que sería como, que serían como algo así. Los melanocitos literalmente ayudando a tu cuerpo para que los rayos UV no sean afectados, no te afecten en tu piel y se crean esas sombrillas encima de los núcleos. ¿Ok? Ah, algo muy importante aquí que casi lo paso, es que la tirosina es la precursora de la melanina, ya que la melanina es producida por la oxidación de la tirosina a dopa a través de la enzima tirosinasa. Y esto es muy importante en ¿cómo se llama? Una patología que se ve no mucho, pero es a través es genético, que sería el albinismo. El albinismo, estas personas sí tienen melanocitos, pero ¿qué pasa? Ellos no son capaces de producir melanina porque les faltan esta enzima por genética. Y entonces están los melanocitos, pero no son funcionales porque no producen esta melanina porque no oxidan a la tirosina. Y se produce esa patología que las personas no tienen pigmento en su piel. Ok, ahora vamos a tener las células Langer, que estas son, que ya yo se las había mencionado en la prepa de órganos linfoides, que estas son células presentadoras de antígenos de aspecto dendrítico que se localizan en la epidermis. Entonces, de ellos también es esta azul, que también tiene sus deditos, y está más que todo en el estrato espinoso. Estas van a captar, fagocitar y presentan los antígenos que entran a través de la piel. Ellas expresan moléculas de MH1 y MHC2 que son esenciales para la presentación de antígenos a los linfocitos T, CD8 y CD4. Entonces, en su núcleo van a presentar unas escotaduras, ella es toda irregular, y además posee unos gránulos de Bitbert que tienen forma de raqueta de tenis, que aquí se ven. Parecen una raqueta de tenis porque tienen una protuberancia y un palito. Y también algo importante es que la exposición a la radiación ultravioleta provoca el agotamiento de estas células en Langer y la capacidad de la presentación de antígenos. Por eso es importante usar protector solar para cuidar tu piel de toda esta radiación ultravioleta. Ahora, por último, vamos a tener las células de Merkel, que son células dendríticas localizadas en el estrato basal. Ellas se caracterizan porque tienen unos gránulos de neurosecreción. Entonces, vamos a tener que la terminación nerviosa tiene su vaina de mielina, cuando ella perfora la membrana basal, ella va a perder esa vaina de mielina
y ella se expande en una estructura en forma de placa y esto se le va a llamar en disco receptor, que se encuentra en contacto estrecho con la célula de Merkel. Entonces, la combinación de la fibra nerviosa y esta célula epidérmica es la que se va a llamar en corpúsculo de Merkel y ella va a formar un mecanorreceptor sensitivo. Listo, ahora vamos para la dermis. La dermis es una capa de tejido conectivo en la que se fija la epidermis y que se continúa a profundidad con el tejido subcutáneo. Esta se compone de dos capas, que sería la dermis papilar y la dermis reticular. Entonces, dermis papilar, dermis reticular. Entonces, antes de eso, se puede observar que hay abundantes evaginaciones digitiformes de tejido conjuntivo, llamadas las papilas dérmicas, que estas se extienden hasta la superficie profunda de la epidermis. Entonces, estas son las papilas dérmicas que se meten profundamente en la epidermis. Y estas papilas se alternan con unas protuberancias llamadas las tretas epidérmicas, que se hunden en la dermis. Entonces, es resta epidérmica, papila dérmica, resta epidérmica, papila dérmica. Y esto es importante porque ellas no son iguales en todos los seres humanos, ellas cambian. Y esto es lo que produce las digitaciones en nuestros dedos, las huellas, las actividades. Por ello, ellas son muy, ¿cómo se llama? Se ven con mucha claridad, más que todo en los dedos de la palma de la mano y en la planta de los pies. Y entonces, como digo, ellas son únicas en cada persona y por eso generan esas huellas digitales que es tu identidad como tal. Entonces, vamos a tener la dermis papilar, que es de tejido conectivo bastante laxo, con gran cantidad de celularidad y una red laxa de delgadas fibras colágenas, dispuestas en azar, más que todo de colágeno tipo 1 y tipo 3, y también fibras elásticas. En las papilas puede verse también asas capilares que irrigan a la epidermis por difusión, porque la epidermis no tiene vaso sanguíneo, es la dermis la que le produce esa irrigación a través de la difusión. Y otra cosa importante que en la dermis papilar vamos a encontrar los corpúsculos sensoriales de Meissner. Entonces esta es la dermis papilar. Ahora vamos a tener la dermis reticular, que como vamos a comparar que la dermis papilar es como, hay bastantes células, está bastante como nítida, pero la reticular es como más densa porque tiene unas fibras colágenas muy gruesas que se va a notar la diferencia entre una y otra, mayormente de colágeno tipo 1 y están dispuestas en grandes haces irregulares y en fibras elásticas más ásperas. Vamos a tener también la hipodermis, que es la capa más profunda, que es una capa de tejido adiposo de espesor variable que se ubica en el plano más profundo. Lo importante de aquí es que vamos a encontrar las células musculares lisas que se originan en esta capa y forman los músculos erectores de pelo, que están conectados en la parte profunda de los folículos pilosos y producen la erección de los pelos o esa clásica llamada piel de gallina. Entonces, ahora vamos a tener la inervación, que van a estar dadas por tres corpúsculos. El corpúsculo de Pacini, que ayudan a detectar los cambios de presión y las vibraciones aplicadas a la superficie cutánea. El corpúsculo de Meissner, que se encarga de percibir las sensaciones táctiles leves. Y el corpúsculo de Ruffini, que son sensibles al estiramiento y a la tensión de la piel. Entonces, yo tengo aquí una memotecnia que así era como que me acordaba entre uno y otro, que en corpúsculo de Pacini es italiano. Los italianos son bruscos, entonces por eso esto detectan los cambios de presión y vibración. Vamos a tener el corpúsculo de Meissner, que Meissner me suena como a miel, algo suave, entonces ya van a percibir son las sensaciones táctiles leves. Y vamos a tener el corpúsculo de Ruffini, que también es muy italiano, pero es un corredor. Y este corredor siente estiramiento y en la tensión en la piel cuando corre. Entonces, bueno, esa es una memoria que tenía. Bueno, si ustedes la pueden, le funciona. Entonces, vamos a tener el corpúsculo de Pacini, que se encuentra en la dermis y la hipodermis, que está como un poco profundo. Están compuestos por una terminación nerviosa mielínica, que vamos a ver aquí, que está rodeada por una estructura capsular, que cuando penetra dentro de esta cápsula va a perder su vaina de mielina y va a ingresar a espacio central, que están cubiertos con una serie de láminas de las células de Schwann, aplanadas que van a formar este núcleo interno.
Y el núcleo externo va a estar formado por una serie de láminas concéntricas separadas una de otra por un líquido. Y también hay fibrillas de colágeno. Entonces da como un aspecto de cebolla, como que tiene muchas capas. Y ella responde a la presión y a la vibración causada por el desplazamiento de las láminas capsulares. Vamos a tener en los corpúsculos de Meissner que están ubicados en las papilas dérmicas justo por debajo de la membrana basal epidérmica. Como le dije, ya están en la dermis papilar. Vamos a tener ese corpúsculo de Meissner. Entonces son terminaciones espiraladas de una forma de una fibra nerviosa aferente envueltas en una cápsula de células de Schwann aplanadas que forman varias láminas irregulares, entre las cuales discurren los axones hasta en polo de corpúsculo. Entonces, estos son receptores de tacto que responden particularmente a los estímulos de baja frecuencia. Y por último, vamos a tener corpúsculo de Ruffini, que están ubicados en las capas profundas de la dermis. Entonces, consiste en una sola fibra de mielínica que ya por perforar la cápsula pierde su vaina de mielina y se ramifica en una arborización densa de terminaciones axónicas delgadas que finaliza en un bulbo. Responde al desplazamiento de la fibra de colágeno inducido por el estrés mecánico, por lo que responde al estiramiento y a la torsión. Entonces lo importante de este estrés es que todos van a tener cápsulas. La única que no va a tener cápsulas son las células de Merkel. Ok, ahora vamos a los anexos cutáneos. Entonces los anexos cutáneos vamos a tener las uñas, que las uñas en sí como tal se van a denominar placas unguiales, que se unen a los lechos unguiales. Entonces vamos a tener la placa unguial que se va a unir al lecho unguial, al lecho unguial, sí. Entonces, en la parte proximal vamos a tener la raíz unguial, que está oculta por un pliegue de la epidermis. Y esta raíz unguial va a cubrir a la matriz unguial que está por debajo. Entonces, en borde cutáneo, que cubre a la raíz de la uña, se va a llamar eponiquio, o lo que nosotros normalmente lo conocemos como cutícula, pero en sí se llama eponiquio. Y también vamos a tener una capa epidérmica enrosada, que es en hiponiquio, y va a estar en el borde libre de la placa unguial en el extremo del dedo, en que vemos aquí abajo. Entonces, como digo, vamos a tener la uña como tal, vamos a tener la raíz de la uña, por debajo vamos a tener la matriz de la uña, vamos a tener el eponiquio y el hiponiquio, ¿sí? Y por debajo, bueno, vamos a tener hueso. Ahora vamos a tener los folículos pilosos, que es un complejo piloso o la unidad pilosebácea va a estar comprendida por folículo piloso, el músculo erector del pelo, glándula sebácea y en algunos casos apocrina, pero no son muchos. Vamos a tener también la membrana vítrea, que es una parte del folículo piloso, que es una membrana basal gruesa que separa el folículo piloso de la dermis. Entonces, el folículo piloso tiene varias partes. Primero vamos a tener el infundíbulo, que se extiende desde el orificio de la superficie hasta la altura del orificio donde está el orificio de la glándula sebácea. Es una parte del conducto pilosebáceo en cual se utiliza como vía para la descarga del sebo. Vamos a tener el istmo que se extiende desde el infundíbulo hasta la altura de la inserción del músculo erector del pelo. Esta parte, el infundíbulo y el istmo, va a ser el segmento permanente. Este es el que no va a cambiar como tal. Pero ahora vamos a tener el segmento transitorio, que esto se va a cambiar dependiendo del crecimiento del pelo. Vamos a tener la protuberancia folicular que sobresale del folículo piloso cerca de la inserción del músculo erector del pelo. Y esto se descubrió hace poco que es un nicho de células madres de la epidermis, que ellas van a viajar hasta el bulbo y va a soltar las células madres allí en la matriz. Y vamos a tener el segmento inferior que tiene un diámetro uniforme, excepto en su base, porque se forma en bulbo. La base de bulbo se imagina por un ovillo de tejido conjuntivo laxo, vascularizado y es llamado la papila dérmica. Entonces, la matriz en pelo consiste en las células matriciales, inmediatamente contiguas a la papila dérmica.
Entonces constituyen la población de células en división y diferenciación rápidas provenientes de la protuberancia. Entonces, la protuberancia baja en esta célula, por aquí, y la va a depositar en estas células pilosas matriciales. Aquí también se van a encontrar los melanocitos que se encuentran dispersos en este estrato germinal, que son los que le van a dar en pigmento al pelo. Vamos a tener otras partes de pelo, el folículo piloso, que vamos a tener la vaina radicular externa, que por aquí es donde va a viajar la célula de matriz y van a ser depositadas aquí en la matriz. Entonces es una invaginación de la epidermis y es la parte más externa del folículo piloso. Vamos a tener la vaina radicular interna, que vamos a tener de la parte la capa de Henle, la capa de Huxley y la cutícula de la vaina radicular interna. Entonces, la capa de Henle está constituida por una sola capa exterior de células cúbicas. Estas células se encuentran en contacto directo con la vaina radicular externa, así que es la parte más externa. Vamos a tener la capa de Huxley, que es esta, que está aquí, que consiste en una capa simple o doble de células aplanadas que forman la placa intermedia de la vaina radicular interna, es la de medio. Y luego vamos a tener la cutícula de la vaina radicular interna, que se compone de células planas o escamosas, cuya superficie libre externa está en contacto con el tallo del pelo como tal. Entonces, en tallos en pelo, va a estar formado de médula, corteza y cutícula del pelo. Entonces, la médula es la forma central del tallo en pelo y contiene una columna de células queratinizadas grandes conectadas de forma laxa que contienen queratina blanda. Y esto nada más es en pelo grueso, solo consigue en pelo grueso la médula. Luego vamos a tener la corteza, que es la capa más grande, que es la que vemos aquí, es la capa más grande, y se compone de células corticales llenas de filamentos intermedios de queratina dura, ya que hay queratina dura. Y cada filamento contiene proteínas asociadas con queratina, que son las Cas. Estas Cas tienen alto contenido de azufre, que ellas son responsables de la formación de un tallo piloso rígido, a generar un extenso reticulado de filamentos intermedios, que a través de lances de disulfuro. Y la corteza es la que nos va a determinar la textura, la elasticidad y el color del pelo. Y luego vamos a tener la cutícula en pelo, que es la parte más externa, esta que es finítica, que es la capa más externa del pelo, contiene varias capas de células planas superpuestas, semitransparentes y queratinizadas. Entonces aquí vamos a ver en pelo, en pelo, en folículo piloso, vamos a ver la matriz, la papila dérmica, y ellas siempre están asociadas a su glándula sebácea. Entonces, la fase de crecimiento en pelo. La actividad de cada folículo es individual y pasa por tres fases. Vamos a tener la anágena o de crecimiento, que es la fase de producción activa, que cuando ya ella está madura hay apoptosis y se detiene el crecimiento y pasa a una fase catágena. Entonces, la anágena es la fase de crecimiento como tal, que ella se va a detener, ella dura desde hace años, cuando ella se detiene produce apoptosis y va a producir una fase catágena que es de involución. Entonces, esta fase catágena de involución se detiene la actividad de la célula de la matriz. En bulbo va a perder contacto con la papila, ve que aquí está bien abajo, pero en bulbo ya va a perder aquí contacto con la papila y va a ir subiendo. Y entonces se forma un saco epitelial. Y luego va a pasar a una fase telógena o de reposo, que en bulbo va a llegar al sitio de inserción del músculo erector y en folículo se atrofia. Y es lo que les dije. En el fundíbulo, en el istmo, es la parte permanente, la que siempre va a ser igual. La que va a cambiar, que va a ser transitoria, es la parte ya del bulbo y en segmento inferior que ve que ya como que se va atrofiando. Y aquí es cuando sucede la caída de pelo. Entonces, en pelo telógeno es expulsado por el nuevo pelo anágeno que va creciendo. Y sigue así. Entonces, aquí tenemos lo que les había dicho. Vamos a tener la parte de la anágena tardía, va a aparecer la parte catágena, que es esa involución, ve que ya en bulbo no va a estar con la papila dérmica, no la va a estar tocando y va a ir como subiendo, hasta que ya después va a pasar una parte telógena, que es la de reposo, que ya está en el músculo erector del pelo, y ella como que se va a atrofiar,
y va a aparecer el nuevo pelo anágeno, que este pelo anágeno va a expulsar ese pelo telógeno y produce esa caída. Entonces, en porcentaje de cabello en anágeno va a ser el 80%, va a durar de 2 a 6 años y su función es que es en crecimiento activo como tal del pelo. Vamos a tener la fase catágena, que es en 1% y dura 3 semanas, y es reacción del tejido epidérmico y conectivo. Y vamos a tener la fase telógena, que dura 3 meses, es en un 20% y es la parte de en reposo. Entonces estaba regando mi cuarto y encontré esta publicidad que me habían dado de un congreso que me pareció muy interesante para traerse, que es una línea de anticaída. Y me pareció interesante lo que decía y es lo que digo que es lo importante de aprenderse esta fase. Es que dice, estimula el crecimiento en la fase anágena. Y como vimos, la fase anágena es en crecimiento como tal. Entonces, por eso nos interesa estimular esta fase para que ese pelo siga creciendo fuerte y, ¿cómo se llama?, sea vigoroso. Y ella, esta línea, va a frenar la caída en la fase telógena. Como sabemos, la fase telógena es la fase de reposo, donde va a caerse el pelo. Entonces, ella va a frenar esta fase para que el cabello no se caiga. Entonces, ven como que cuando ya tú sabes qué significa cada fase, entiendes como en proceso para que se utilizan estos fármacos, estas líneas de anticaída y etc. Okay. Ahora vamos a tener las glándulas sebáceas, que ellas están asociadas mayormente con folículos pilosos en la superficie corporal, excepto en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. También una excepción es que normalmente está con un folículo piloso, pero por ejemplo, ellos también producen sebo en las areolas, que en las areolas normalmente no hay vello, y también en el bermellón de los labios. Ellos producen ese sebo. Como les dije anteriormente, forman las unidades pilosebáceas, que sería el folículo piloso, el músculo erecto del pelo y la glándula sebácea. Entonces son glándulas simples ramificadas con adenómeros saculares con aspecto de racimos de uva y pueden ser unilobulares o multilobulares, que ves que aquí hay dos lóbulos. Entonces, el sebo se produce en los cebocitos maduros. Un proceso de secreción holotrina. ¿Qué quiere decir eso? Que en este proceso todas las células produce y se llena de material graso, a la vez que experimenta una muerte celular programada. Eso es una secreción holotrina, que cuando él produce su producto, cuando él lo expulsa, esa célula muere. Entonces es esa apoptosis, esa muerte celular programada. Entonces, tanto el producto de secreción como el detrito celular se eliminan desde la glándula hacia el infundíbulo del folículo piloso, que es conjunto en conducto corto de la glándula sebácea, van a formar ese conducto pilosebáceo. Entonces, ese conducto pilosebáceo van a expulsar hacia ese folículo piloso, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, la actividad mitótica de las células basales en la periferia. Todas estas son las células basales de los cebocitos. Ellos aquí es donde forman esas células nuevas. Pero a medida que los cebocitos se alejan de esta célula basal y van más al centro y hacia arriba, comienzan a sintetizar en productos de secreción lipídica, produce los lípidos como tan de sebo. Y mientras ellos van subiendo, de manera gradual, ellos se van a llenar de múltiples goticas lipídicas, se van a poner como gorditas, son como adipocitos, y están separadas por tabiques del gas de citoplasma. Y van a ser expulsadas y, como le digo, ellas mueren cuando son expulsadas. Ahora vamos a las glándulas sudoríparas ecrinas. Entonces es una estructura tubular simple, enrollada y de fondo ciego. Esta es la que vemos aquí. Está en casi todas las superficies externas de mi cuerpo y también son muy numerosas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Desempeñan un papel importante en la regulación de la temperatura. Y algo interesante, que esto lo van a ver más como en fisiología, es que ellas anatómicamente son simpáticas, pero ellas tienen una inervación funcional colinérgica. ¿Qué quiere decir esto? Para adelantarle, la inervación simpática, ellas son estimuladas por adrenalina o noradrenalina, y la inervación parasimpática están estimuladas por la acetilcolina, que es la colinérgica. ¿Qué pasa? Las glándulas sudoríparas ecrinas son una excepción de la regla de las simpáticas. ¿Por qué?
para darle como un ejemplo más funcional, es que en sistema simpático pone en marcha en proceso en sudor. Por eso son anatómicamente simpáticas, pero en sudor se va a producir gracias a la acción de la acetilcolina, que es funcionalmente colinérgica. Entonces, este diseño asegura que el cuerpo pueda responder de manera eficiente a estrés físico y también a la necesidad de la termorregulación. Pero ellas son una excepción en la regla, que son las únicas que son anatómicamente simpáticas, pero en sí las que las estimula es la acetilcolina. Eso lo van a ver más en fisiología, pero es como un avance de eso. Ok, y y algo importante de ella, que las diferencias de la apotrina es que ellas desembocan directamente en la superficie epidérmica. ¿Ven? En cambio, en las apotrinas, ellas desembocan en el folículo piloso. Esa es la diferencia entre una y la otra. Y también es en diámetro de la luz, que en diámetro de la luz de las etrinas son mucho menor que las apotrinas. Ahorita la van a ver mejor. Entonces, estas glándulas sudoríparas etrinas se componen de dos segmentos. El segmento secretor, que están situadas en la dermis profunda o en la parte superior de la hipodermis, y vamos a tener el segmento canalicular, que es menos tortuoso y se continúa directamente con el anterior y desemboca en la superficie epidérmica. Esto es súper importante, ya desemboca directamente en la superficie epidérmica, a diferencia de las aporrinas. Entonces, en segmento secretor hay tres tipos de células. Vamos a tener las células claras, que ellas se caracterizan por la abundancia en glucógeno. La morfología de estas células indica que ellas van a producir en componente acuoso del sudor. Y ellas son eosinófilas. Vamos a tener las células oscuras, que se caracterizan por un aparato de Golgi muy grande, que concuerdan con la actividad secretora de las glucoproteínas. Y en el citoplasma contienen unos gránulos de secreción maduro. Entonces, en las células claras, la secreción de su producto es a través de los canalículos intercelulares, que aquí se van a mezclar con la secreción proteínica de las células oscuras. Entonces, la célula clara me produce la parte acuosa en sudor, y las células oscuras me van a producir es la proteína del sudor. Y ellas se van a mezclar y la van a excretar. En otras células, como habíamos dicho, son tres tipos de células, son las células mioepiteliales, que ellas se limitan al aspecto basal del segmento secretor. En su citoplasma contiene muchos filamentos contráctiles de actina, y entonces la contracción de estas células producen la expulsión rápida en sudor de la glándula. Entonces aquí vamos a ver las células mioepiteliales, que van a estar rodeando al adenómero secretor, y como les digo, su función es producir esa contracción para que expulsen el sudor. En cambio, el segmento canalicular está revestido por un epitelio cúbico estratificado y carece de células mioepiteliales, a diferencia de las en segmento secretor. ¿Ven la diferencia entre una y otra? Entonces, en conducto excretor de la glándula, tiene una forma turosa, pues menos que el anterior. Y aquí es importante que en el conducto excretor va a haber reabsorción de su producto. ¿Por qué? Porque el sudor tiene muchas proteínas, a veces tiene sodio, que uno en el sudor pierde todo eso y por eso produce la deshidratación. Entonces es importante que en este conducto excretor hay reabsorción de ese producto. Y a medida que asciende a través de la dermis en conducto, que es un trayecto en espiral, hasta que alcanza la epidermis. Ahora vamos a tener las glándulas sudoríparas apotrinas. Son glándulas tubulares simples enrolladas, son las que vemos aquí, y están localizadas en la axila, en la región anogenital, conducto auditivo externo, areolas mamarias, etc. ¿Qué es importante aquí? Que ellas van a desembocar su contenido directamente en el folículo piloso, a diferencia de las etrinas, que van a desembocar su contenido en la epidermis. Entonces, ella, por ejemplo, el sudor de las axilas es diferente al sudor del resto de nuestro cuerpo, por ejemplo, porque el sudor de las axilas es más espeso, más lechoso. En cambio, en otro no, porque no, ¿cómo se llama? No tiene ese mismo contenido. Y en apotrina
van hacia un folículo piloso. Por eso en la axila, en los vellos, libera un contenido lechoso y sin olor. Pero ellos van a adquirir olor dependiendo de la flora bacteriana de esa zona. Y a diferencia también de de las glándulas petrinas, es que ellas sí son estimuladas por el transmisor adrenérgico, que es simpático, entonces serían por adrenalina o noradrenalina. Entonces vamos a tener que ellas también van a tener una porción secretora una porción secretora que ella tiene una luz más amplia que el resto de las glándulas petrinas y está compuesta por un solo tipo celular. Como vemos, miren la diferencia de luz de la que tenían las estrinas. Las estrinas, su luz era muy chiquita, en cambio estas son súper amplias. Entonces los adenómeros están compuestos por epitelio simple, cuyas células son cilíndricas bajas o cúbicas. Y las células mioepiteliales también van a tener células mioepiteliales que su contracción de las evaginaciones facilita la expulsión del producto de la secreción de la glándula. Y vamos a tener en conducto de las glándulas que va a ser la excretora, que ya van a tener un trayecto bastante recto que desemboca en el conducto folicular, que como vemos aquí es bastante recto y desemboca en el folículo piloso. Entonces, dado su trayecto, se reduce la probabilidad de ver en conducto y la porción secretora de una glándula apocrina en el mismo corte histológico, a diferencia de la letrina, que sí es muy común ver los dos segmentos. Aquí es muy difícil ver los dos al mismo tiempo. Y es como digo, aquí están las glándulas apocrinas, tienen su luz muy amplia y ves que están muy cerca de un folículo piloso, ya que ellas drenan ahí. Y su epitelio, por último, el epitelio de conducto es cúbico y estratificado. Esta es la última lámina. Espero que les haya gustado, hayan entendido. Hablé un poquito rápido para terminar la prepa rápido para que no se sea tan extensa, pero igual ustedes pueden ver varias veces las prepas con calma. Soy buena de tener grabada y la pueden ver varias veces para entender y como que uno quede. Entonces, lo importante, un mensajito final, es que una piel sana demuestra amor con en que te tratas. Entonces es importante cuidarse, echarse protector solar, porque ya vieron lo importante que es. Y bueno, espero que les haya gustado y bueno, cualquier duda me escriben y estoy pendiente de responderle y espero que se vayan bien en su curso. Entonces, bueno, muchachos, gracias.